Hoy vamos a aprender a pronunciar el fonema R de palabras súper comunes como para, pero, por, porque. El sonido R es como un agente secreto. Tiene diferentes nombres en diferentes idiomas. Dentro de la fonología, o sea, el sistema de sonidos del idioma inglés, a este sonido se lo llama tapped T o flap T. Y es posible que lo hayas visto representado con una letra T minúscula y este signo diacrítico. Lo puedes escuchar en el dialecto de los Estados Unidos en palabras como city, lady y body. Dentro de la fonología, o sea, el sistema de sonidos del idioma español, este sonido se considera una consonante rótica, o sea, una consonante con sonido de R. El nombre oficial de este sonido en español es consonante rótica percusiva. Este sonido también tiene otro nombre independiente de cualquier idioma, alveolar flap o alveolar tap, que en español podría traducirse como toque alveolar. El símbolo fonético internacional para este sonido es este, un arco incompleto. Un hablante nativo de inglés americano y un hablante nativo de español perciben este mismo sonido de formas completamente diferentes. Vamos a ilustrarlo con colores. ¿Cuántos colores hay en esta imagen? Depende de a quién le preguntes. Diferentes personas dividirán este espacio en un número diferente de colores. Imagina por un momento que hay dos personas que no tienen un nombre para el color naranja, así que en el lado izquierdo ellos solo diferencian entre amarillo y rojo. Exactamente dónde termina el amarillo y dónde empieza el rojo, eso depende de cada persona. En la realidad física no existe el amarillo, ni el rojo, ni el naranja. Solo existen diferentes frecuencias de radiación visible. Los colores solo existen en nuestra mente, y la división de los colores en diferentes etiquetas o nombres también solo existe en nuestra mente. Algo parecido pasa con los sonidos que podemos hacer con la boca. La A, la E, la D, la T son etiquetas que solo existen en nuestras mentes. Y cada idioma tiene una forma diferente de dividir los sonidos en diferentes etiquetas. Esas etiquetas se llaman fonemas. Cuando representamos fonemas de forma escrita, los ponemos entre barras inclinadas. Y cuando representamos los sonidos exactos, los ponemos entre corchetes. En la realidad física no existen los fonemas, solo existen diferentes frecuencias de vibración de aire. Los fonemas solo existen en la mente. There is no spoon. Podemos ilustrarlo otra vez con colores. Imagina que el amarillo representa el sonido T de stop, el naranja representa la R de city y un color amarillo verdoso representa el sonido T de time. Diferentes idiomas dividen este espacio de forma diferente. En inglés, los tres sonidos son uno solo en la mente de un estadounidense. Son alófonos, o sea, variantes en la pronunciación de un solo fonema. Es como si en inglés todo este espacio de color tuviera un solo nombre, amarillo. En español solo existen T y R, y los dos representan diferentes fonemas. O sea, los dos son diferentes en la mente de un hispanohablante. Por ejemplo, en español, cata y cara son dos palabras totalmente diferentes. Es como si en español este espacio de color se dividiera en dos, amarillo y naranja. Por último, en la mente de un hablante de chino estándar solo existen t, y cada uno es un fonema diferente. Vamos a concentrarnos en el sonido r. En inglés, este sonido por lo general aparece entre dos vocales, la primera tónica y la segunda átona. Este es el caso de las palabras city, lady y body. En cambio, en español este sonido puede aparecer en otros contextos. Incluso puede aparecer al final de una palabra, como es el caso con los verbos ir, ser, estar. Al principio quizás te sea difícil aceptar que el sonido del medio en pero y en city es el mismo. This is totally different. Pero sí, es el mismo sonido. Only different in your mind. You must unlearn what you have learned. Una herramienta que nos ayuda a liberarnos de estas etiquetas mentales y estudiar de forma más objetiva los sonidos de un idioma es la escritura fonética con el IPA o alfabeto fonético internacional. Cuando escribes de forma fonética usando el IPA, cada símbolo siempre representa el mismo sonido, sin importar de qué idioma estemos hablando. Por eso es una herramienta muy útil para comparar los sonidos de diferentes idiomas. Aquí están las palabras pero del español y city del inglés estadounidense escritas de forma fonética usando el IPA. Como puedes ver, en el medio de estas dos palabras está el mismo símbolo, R. Quiero que desde ahora aprendas a asociar este sonido R con este símbolo fonético. Como puedes ver, este símbolo es un arco incompleto.
Para recordar que este símbolo representa el sonido en medio de la palabra city, asócialo mentalmente con un arco famoso que haya en tu city, en tu ciudad. Si ya sabes un poco de español, asócialo con la palabra española arco, que también tiene este sonido. Ahora, pronuncia varias veces la palabra city con acento estadounidense. Concéntrate en la transcripción fonética de la palabra que estás viendo en pantalla. City, 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 city. No dejes de pronunciar la palabra city con acento estadounidense. No pronuncies city. Esa es la pronunciación británica. Ahora vamos a cambiar la I final por una O. Concéntrate en los símbolos que están en pantalla. City, city, cero, cero. Ahora vamos a cambiar una letra más. City, city, cero, 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 cero. Ahora solo practica las dos últimas. Cero, 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 cero. Ahora cambiemos un sonido más. Cero, 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 cero. Pero, pero. Ahora solo las dos últimas. Cero, cero, pero. Felicitaciones. Si has logrado mantener el mismo sonido durante todo este tiempo, ahora puedes pronunciar este sonido del español en las palabras cero y pero. Practica varias veces toda la secuencia desde city hasta pero, hasta que puedas estar seguro de que has mantenido el mismo sonido. Es mejor si practicas con un hablante nativo del español que pueda confirmar que estás pronunciando bien. Cuando lo hayas logrado, practica eliminar la última vocal. Cero, cero, ser, ser. Es posible que esto te tome más tiempo, pero puedes hacerlo si sigues practicando. Cero, cero, ser, ser. Felicitaciones, ya puedes pronunciar 3 palabras españolas con este sonido. Cero, pero y ser. En un futuro video aprenderemos a pronunciar la otra R del español. Pero primero, necesitas practicar muchas veces los ejercicios de hoy. Mira este video todas las veces que sean necesarias hasta que entiendas los conceptos nuevos y puedas pronunciar las palabras españolas correctamente. No olvides suscribirte y activar las notificaciones.